Buenas noches, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el libro de la vida de Jesús dictada por el Emérito. Aquí ya llegamos al capítulo 15 de la parte segunda del libro. Eh, Dice así, aquí el maestro nos va a hablar del sacerdote, que no es tal como nosotros conocemos, de la confesión y de Eucaristía. Dios no precisa de intermediarios obligados para con sus hijos. El verdadero sacerdote es el hombre de bien. O sea que los sacerdotes no deben de existir, tal como los conocemos, ¿no? Lo que llamamos curas. Muy numerosos han sido ya las veces que Jesús se ha comunicado con los hombres en su nuevo acercamiento hacia vosotros. Pero casi siempre sus enseñanzas han sido desestimadas por encontrarse a menudo en oposición con lo que se le atribuye como dicho por él, según el testimonio de los evangelios. Y peor aún, de acuerdo con la interpretación caprichosa de que esos mismos escritos hace el clero actual, siendo así obstáculo para que no llegue hasta vosotros su verdadera palabra, como antes lo fue, para dificultar su predicación, hasta, es que, hasta sacrificarle cruelmente. Lógicamente, amados hermanos, aquí nosotros ya entendemos que las religiones, sobre todo la católica, bueno, la judía, pues la cristiana, ¿sí? Que se la inventó Pablo y debido a eso le pusieron el sobrenombre de Cristo al Maestro Jesús en el concilio de Nicea en el año 325, que este hermano fundó mm, la, 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 la religión católica, apostólica y romana. Ahora ya se me olvidó. Bueno, de todas maneras, sabemos nosotros que al maestro Jesús le pusieron problemas de su predicación desde cuando estaba encarnado. Para él la misión fue muy tremenda porque no tuvo libertad para predicar. Lo andaban persiguiendo. ¿Y quiénes? Pues los sacerdotes. Entonces por ahí en una parte, bueno, se escucha decir muchas cosas tremendas, ¿sí? Entonces vamos a seguir leyendo. Poca cosa significa que el clero actual responda a diferente culto que el de
de la Judea, porque siempre clero es en el fondo, lo que quiere decir que trátase de una asociación de hombres interesados en la conservación de lo que se les confiara como caudal común. Ese caudal es lo que se les diera como la revelación, interpretada y enseñada en la forma que pudo ser la más acertada, según los tiempos y los medios de los que antes se disponía, pero que los nuevos datos aportados por la investigación y la luz siempre en aumento en el mundo las coloca en condiciones desfavorables en frente a todas aquellas verdades que el hombre mismo ha descubierto por sus propios medios. Viene entonces el dogma. Esto es la obligación de creer bajo penas severísimas todo cuanto el credo ha venido enseñando como la verdad revelada. Pues sí, amados hermanos, Constantino fue el que hizo, el que fundó la religión católica, apostólica y romana. Entonces, y en esa fundación, en ese momento en que fundaron esa religión, le colocaron al Maestro Jesús el sobrenombre de Cristo. Entonces quedó Jesucristo, ¿sí? Lo cual no se lo quitan los religiosos de su boca, ¿sí? Jesucristo para allá y Jesucristo para acá. A mí una hermana una vez me colocó una nota porque seguramente ella escuchó, ¿sí? Yo siempre viendo al Maestro Jesús y digo que no lo deben de decir Jesucristo, sino darle su título de maestro. Y si no le quieren decir maestro, simplemente que le digan Jesús. Pero a mí me empucha que le digan Jesucristo. Entonces la hermana me coloca la nota, dice que viva Jesucristo, el único Dios. Sí, así me escribió la nota, pero yo ni le contesté nada porque para qué. Entonces, pónganme a pensar, hermano, pónganos a pensar que, bueno, ahora dicen que una persona cuando es de mal ambiente le dicen que mala leche, ¿cierto? Porque pues una mala leche intoxica. Entonces este hermano realmente que fundó la religión católica, pues fue un mala leche en ese momento, ¿sí? Y aparte de eso, Manuel I, cuando las últimas palabras fueron defender la iglesia a costa de la sangre de toda la humanidad. O sea que a sangre y fuego tenían que proteger la iglesia, la religión católica. Y démonos cuenta, amados hermanos, que eso fue terrible porque pues la Inquisición se hizo, fue para eso. Y muchas otras cosas, eh, bueno, en fin, ha sido, bueno, les voy a decir aquí nuevamente, dice en el catecismo que yo estudié, dice, ¿quién es el Papa? El Papa es el sumo pontífice de Roma, sucesor de San Pedro y Cristo en la tierra, a quien todos estamos obligados a obedecer, ¿sí? Entonces estamos obligados a obedecerle al Papa, no señor.
Ahí es cuando uno relega los derechos. Los hermanos que están en esa religión relegan sus derechos, o en cualquier religión, ¿sí? No, señor. Ya uno cuando tiene uso de conciencia y conoce un poquito, pues no. Y por eso es que ya uno no comulga con ninguna religión. Y menos sabiendo nosotros en la doctrina que el maestro, que el hermano um, Joaquín Trincado, el juez, enterró las religiones con la cruz de Cristo el día del juicio. Menos por ahí va uno a comulgar con eso. Entonces, a repudiar todas las religiones. Eso es lo que debemos de hacer, repudiarlas. Bueno, vamos a seguir. Entonces, aquí el maestro habla, sí, por eso es que a mí me gusta leer y estudiar y analizar, pues, porque verdaderamente como hay tantos conocimientos y como este libro es dictado por Jesús, por él mismo, pues entonces vamos a conocer y estamos conociendo lo que el Maestro Jesús nos cuenta que ocurrió a su alrededor y todas las cosas que conciernen a su doctrina, a lo que él enseñó. Es el caudal de su propia existencia lo que ellos defienden. Así, por cuanto a la menor concesión que hicieran al progreso de las ideas, reconociendo en parte, aunque mínima, los errores de su iglesia, bastaría para la pérdida total de su prestigio, pues el pedestal de su infalibilidad habríase habíase encerrado en mil pedazos. Ello quiere decir que muy diferente cosa resultan ser la religión y muy diferente el clero. La verdadera religión sale de Dios. El culto del clero es en el fondo hijo de los intereses del mismo clero. Y por eso la sola revelación admitida es la que no se opone a esos mismos intereses, intereses a menudo confundidos también con las doctrinas y hasta en doctrina convertidos. Mas no creáis que dignifica esto el desconocimiento de la sinceridad con que muchos del clero proceden. No, es demasiadas veces, pues demasiadas veces lloro ante las tontunas que en sí mismos llevan muchos corazones. No, no es tontunas, es torturas. Que asimismo llevan muchos corazones puros. Que entienda cómo la mayor necesidad, su sostenimiento al dogma, que obstante rechaza su conciencia. La Iglesia Católica, que muy pronto reemplazó a las sencillas enseñanzas de Jesús, resultado fue de alianzas del espíritu viejo con el espíritu nuevo, y en su culto fue más bien una adaptación del culto idólatra
de los griegos y de los romanos, principalmente de las ideas legadas desde la Judea. Sí, y nosotros podemos decir que verdaderamente dicen que se acabó la religión judía, pero eso es un revuelto, ¿cierto? Así que, y la religión católica, apostólica y romana no tiene nada propio. Ellos se apropiaron en un concilio de todos los papeles que les dieron las otras religiones para unificar la religión y no lo hicieron. La obra de los nazarenos que no admitían ninguna representación mundana de las cosas celestes, quedó por tanto casi anulada detrás de las prácticas formulistas de las religiones de los gentiles. Estas alianzas fueron en su tiempo más que una tregua benéfica en medio de la lucha cruel entre la religión del Estado que pretendiera imperar por la sangre y el fuego, y las doctrinas extranjeras que la oponían, la resistencia pasiva de la humildad, de la resignación, del perdón y de volver bien por mal. Fueron en su tiempo un sensible progreso de las ideas religiosas de los paganos, que bajo un nombre nuevo y con alteraciones poco profundas de sus ritos, ganaron todo lo que de las enseñanzas del Mesías veis en el catolicismo, ciertamente con estas cosas demasiado complejas para hallar su solución en tan sencillas palabras, mas creedme que ello comporta lo esencial en lo acontecido. Puedo asimismo asegurarlos que los mejores espíritus de entre los que pueblan vuestra tierra rodearon la nueva bandera, presentándole todo su decidido apoyo a las doctrinas que cobijaba. Fue por tanto el cristianismo, que no se llamó así en un principio, un gran progreso para los pueblos de Occidente, porque era un llamado vigoroso en contra de las prácticas y leyes de favor para con los poderosos y de opresión en contra de los desheredados. Prácticas que acostumbraban el hombre al egoísmo y la justicia y la prepotencia, rodeándolo al mismo tiempo de ideas y de sentimientos desnudos de toda elevación y solo llenos de ese aprecio de sí mismos que es propio de los necios y de los ciegos a la luz que desde el cielo baja siempre hacia los hombres de buena voluntad, que son humildes, porque ven ser pobres de todo lo únicamente por la gracia les es dado. Aquí no es vence, es verse, debe ser verse. Que debe verse.
pobres de todo lo que únicamente por la iglesia les es dado. El hombre cuerdo no debe, por tanto, ignorar de su ningún valimiento y que solo la humildad ábrale los ojos para ver con certeza el cambio que ha de seguir en el trabajo que ha de hacer para su mejor validamiento en las cosas que de Dios vienen y que hacia Dios llevan por el adelantamiento del Espíritu. Lejos estamos en verdad de las enseñanzas y de las influencias traídas por los nazarenos desde Judea hasta Grecia y Roma, enseñanzas de una mansedumbre y humildad muy contrarias al espíritu guerrero y vengativo de los romanos especialmente. En cambio, de lo que Jesús dijera, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros, estableciéndose jerarquías en la misma iglesia que se dijo de Cristo e interpretándose las palabras del Mesías en contra del Espíritu por él demostrado, que de humildad y de caridad más que todo estaba impregnado, rodeándose a la rodeándose a la religión y al credo de toda su suntuosidad, de todo el oro y de todas las riquezas que se pudo. Se consagró al sacerdote con todas las riquezas. Ay, se consagró al sacerdote con la potestad de perdonar todos los pecados, por grandes que fueran, y con la otra más grande todavía y más incomprensible, de convertir el pan y el vino en la carne y sangre de lo que se llamó el Cordero Pascual, sin dejar de ser vino y pan, pero pasando a ser en realidad la misma carne y la misma sangre de Jesús con todas sus propiedades. Bueno, aquí nosotros tenemos pues ya el conocimiento, ¿sí?, de que la religión católica se inventó la comunión y se inventaron hacer las hostias, ¿sí?, que son las obleas que hacen, las obleas chiquitas, dicen que son la hostia y que en esa hostia está el cuerpo de Jesús, el cuerpo, sí, el cuerpo de Jesús. Pero en el tiempo de Jesús, ellos tomaban vino y cada uno partía un pedacito y lo impregnaba de vino y se lo comían, ¿sí? Así es que entiendo yo que ellos todos
comían pan con vino. Pero era una celebración que ellos hacían de agradecimiento. No era, y la convirtieron en eso, en comunión. Entonces hoy día todos los hermanos que comulgan, que se comen esa hostia, pues son caníbales, porque según ellos que ahí está el cuerpo de Jesús, pues están comiendo el cuerpo de Jesús, ¿cierto? Con la sangre y todo. Entonces, vemos hasta dónde nos arrastró esa religión. Nos llevó a lo más asqueroso. Y es que también yo digo una de las cosas, hermanos, cuando llegó Adán y Eva, nosotros éramos caníbales, porque los sacerdotes escogían la mujer más bella cuando iban a hacer sus cultos, ¿sí? Y habían armado, pues tenían una piedra a donde acostaban a la mujer, ¿sí? La violaban y luego la mataban y se tomaban la sangre de la mujer que mataban y cogían la más hermosa. Eso encontró a Adán y Eva. Y Seth sustituyó el asesinato de la mujer por animales. Mataban animales. Sustituyó la sangre de la mujer que mataban por jugos. Machacaba frutas y hacía los zumos de frutas para hacer, para cambiar el rito de tomar la sangre. Entonces, ¿cuánto le debemos nosotros a estos grandes misioneros? ¿Sí? Y realmente, con todo lo que nos deja el maestro escrito, porque para eso es que él nos deja la historia de nosotros mismos, para que nosotros hagamos recuento de lo que hemos hecho, ¿cierto? Y aquí el Maestro Jesús nos está haciendo el recuento de todo lo que ocurría y de todo lo que él ha podido dejar escrito en este libro a través del medio, ¿cierto? Porque él necesitaba explicarnos. Y aquí nos deja explicado lo que la Iglesia católica, apostólica y romana ha hecho con sus doctrinas. Porque ellos se tomaron a los misioneros. La religión católica, con hacer la Biblia, se tomó a los misioneros y ellos creen que Jesús está en la Iglesia católica. Mentiras. Él no está dentro de ninguna religión. Está con los hombres, porque los hombres sí valemos, porque somos espíritus, hijos del Creador del universo. Él sí está con los hombres, pero dentro de las religiones no, porque hay que aprender a dividir, a separar. Entonces, eso es algo que a nosotros nos lleva muy adelantado, aunque sea ese conocimiento de saber que Jesús no está en las religiones, pero sí está con los hombres, porque somos espíritus encarnados. Y valga la pena decir que yo le doy las gracias al Maestro Jesús porque Él dejó su promesa, que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estaré yo, dijo Él. Y yo sé que Él está estudiando, está instruyendo a los hermanos que estudian, ¿sí? Porque todavía ellos, pues ya hicieron la tarea, pero nosotros no hemos terminado todavía hasta que no se haga
la Tierra produzca la nueva luna. Entonces, seguimos estudiando aquí al Maestro Jesús. Las doctrinas del Mesías habían dejado de estar así con ellos ciertamente para esconderse otra vez entre los pobres y los desheredados, entre los humildes, entre los que a Dios solo elevan sus corazones en demanda del amor que los vivifica y que unifica y que únicamente de él viene. ¿Creéis por ventura que la acción física lo acompañe? Ay, no. Vuelvo a leer. ¿Creéis por ventura que la acción física de lo que llamado fue Eucaristía, y por más que a menudo la fe lo acompañe de un elemento también moral, creéis por ventura que su acción al lado del perdón de los pecados tan fácilmente obtenidos y sin intervención de las víctimas será de algún provecho real para el espíritu? Pues no. Solo lo será en cuanto signifique un sacrificio, un martirio real para él, para el creyente que de buena fe hizo un esfuerzo en tal sentido. Mas en manera ninguna por esos medios equivocados y contrarios a mis palabras podrán los unos adquirir posición más fiel y segura para alcanzar la salvación que los llamados herejes por la Iglesia Católica. No obstante, encontrase a menudo ellos más próximos que allá de las enseñanzas de Jesús. Tener bien fijo siempre en el entendimiento vuestro que tan solo el amor fue la base y también el objetivo de las enseñanzas de Jesús. Por lo que yo os dije que solo por el amor será salvo el hombre. ¿Qué hay pues de amor en el tratamiento que se hace de Jesús con la Eucaristía? Renovando su dolorosa pasión y convirtiendo sus despojos en alimento de los fieles. Ve aquí esta palabra. Vuelvo a leer esta para que tengamos muy en cuenta. ¿Qué hay pues de amor en el tratamiento que se le hace de Jesús con la Eucaristía, renovando su dolorosa pasión y convirtiendo
sus despojos en alimento de los fieles? ¿Qué hay de amor en la obligación y necesidad que se impone al creyente de recibir el perdón de sus faltas únicamente por intermedio del sacerdote? Nada hay pues en ello que se avenga con mis enseñanzas, y tened bien por cierto que jamás tuvo Jesús la idea de estas cosas, cuando siempre, por el contrario, enseñó que todos iguales erais ante el Padre, y que agradable érale el oír las voces de sus criaturas elevándose en demanda de su paternal protección. La oración que llamáis principio no salió ciertamente de los labios de Jesús. De modo, de mucho oró y mucho enseñó a orar. Más eran sus oraciones de menos egoísmo y materialidad y de mayor elevación moral. La cena pascual, queridos hijos míos, tenía para los hebreos elevada significación y confraternidad con el Señor. Con dificultad podría decirme el sello peculiar con que así el alma del pueblo la consagraba, sin mucho cuidarse de la autoridad con que oficialmente se le rodeaba, por lo que recordaba la reconquista de la pérdida libertad del pueblo que Jehová sojuzgado por las armas egipcias que mantuvieronle bajo largo cautiverio. Mas la fraternal entusiasmo de la familia hebrea, nuevamente esclavizada por armas extranjeras, encontraba en ese acto la oportunidad mejor para las expansiones del alma popular. Si pues llenos eran esos momentos de religiosas evocaciones, más aún rebosaban de los sentimientos de confraternización. No podía darse, por tanto, mejor oportunidad para las elevadas manifestaciones de las doctrinas de Jesús, que son el amor mismo, la expansión. Y ciertamente los que a esa cena se arrimaran y con esos sentimientos lo hicieran al comer el pan de vida eterna comían, y al beber el vino de eterna vida bebían. Mi propia carne comían, pues, y si me proponía gran sangre, bebían, entrando en la propia naturaleza del Padre, como yo os lo he dicho, porque el principio y el fin y el medio y todo en el Padre se encuentra comprendido. O sea que pues como él vivía con sus apóstoles, ¿cierto? Se reunían todos los días con sus apóstoles, bueno, como fuera. Entonces, pues los apóstoles se acostumbraron a lo que el Maestro Jesús les enseñara,
les diera. Aquí entiendo yo, por ejemplo, si se iban a comitiva y comían carne y les ofrecían carne, comían. Si les ofrecían plátanos, plátanos comían. Si les ofrecían arroz, arroz comían. ¿Sí? Y estaban juntos, estaban unidos, porque es que realmente la unidad es muy grande. Cuando nosotros andamos unidos, nos va bien, pero si andamos desunidos, no, porque la fraternidad es la madre de todo. ¿Sí? Mas no busquéis en los actos materiales de los hombres el verdadero ser de ellos, por cuanto sufre ofuscación la mente muchas veces y es llevada a, a actos en apariencia incomprensibles como el que de quien traga la historia consagrada, creyendo de que traga a Dios y está convencido de buena, hacer obra buena así. Ese hombre obra bien en su conciencia y a menudo la preparación para ese acto que él califica de santo implica una verdadera y encantadora purificación que ojalá tuviera tú, que haces motivo de burla de ello, medios con que reemplazarla. Bueno, pues entonces aquí nos encontramos con un acto de amor sublime, digámoslo así, porque yo conozco personas, sí, religiosas, católicas, que se denominan católicas, pero que casi nunca van a la iglesia, como hay otras que mantienen en la iglesia rezando rosarios, oyendo misas. Sí, uno conoce de todo en la vida le da a uno la oportunidad de conocer cosas. Y he conocido personas que son religiosas, pero que llegan a la casa y quieren acabar con el rancho. Si yo tuve una amiga en el grupo El Minuto de Dios y ella llegaba a la casa, bueno, furiosa, y tenían problemas con el esposo por eso. Y ella mantenía en la iglesia, se volvió fanática. En cambio, como le digo, conocí otras personas que se denominaban católicas, pero no iban a la iglesia. Y son unos amores de personas. Y otra persona que conocí también era religiosa, casi no iba a misa, pero sí rezaba en la casa. Pero esa señora era un amor de mujer. Entonces, pues, es decir, no todas las cosas están dentro de lo malo y no todas están dentro de lo bueno, ¿cierto? Las circunstancias son las circunstancias del ser humano en las condiciones en que nosotros estamos y nos sentimos, porque realmente pues cada uno tenemos una visión distinta de la vida, porque somos precisamente porque somos diferentes
el maestro mismo dice que no hay dos espíritus iguales. Sí, los unos tenemos unos gustos y los otros otros, y así sucesivamente. Entonces, valga la pena decir que uno es según su conciencia, ¿sí? Y debido a esto, pues verdaderamente vamos aprendiendo. La vida nos va enseñando muchas cosas y nos va poniendo cada cosa en su sitio. A través del tiempo vamos aprendiendo, vamos entendiendo lo que antes no entendíamos. Así también no creáis que la pasión que no encierra una estricta justicia puede tener entrada en el corazón de Jesús, que es uno mismo para con todos los hermanos, cuya felicidad es lo único a que aspira con todas sus fuerzas. Cuando os dije la verdad, ha de ser por tanto, y esto es lo que deseo haceros observar, ya que muchas veces se ha invocado el Espíritu de Jesús para arrojar nuevamente a los mercaderes del templo. Creedme pues que entre esos mercaderes hay aún mucha más virtud, mucha más grandeza de alma y elevación de espíritu que entre vosotros y entre las fastuosas habitaciones levantadas por vuestra ciencia, tan limitada como orgullosa y digna de la mayor lástima. Honradle, pues, al Mesías con la aceptación de sus palabras, que la estricta verdad encierran. Honradle con el cumplimiento de lo que os es necesario cumplir para con el Padre, elevando directamente a Él vuestras oraciones, por cuanto ninguna intervención extraña os es necesaria para el cumplimiento de lo que al Padre es debido, y por cuanto así también es lo os le he enseñado. La mayor de las oraciones, aquella es que el corazón mismo traduce, siendo los sentimientos que conmueven el corazón lo que mejor al Padre comprende. En la sinceridad de la intención, en el esfuerzo, en el buen deseo, ya la oración está que al Padre place. En tanto, bueno es que consultéis la intimidad del fuero vuestro interno, cuando os acaloráis en la defensa de lo que tomáis por la verdadera doctrina, para ver si no estáis faltando a la claridad en el momento mismo en que como tus defensores os pretendáis, pues he observado en más de una ocasión a sacerdotes del culto posteriormente y católico, sinceros creyentes de lo que enseñaban, recibir en silencio y con humildad los ataques de los que representaban
como defensores de las ideas nuevas. Pues sí, porque hay una frase que el maestro la repite. Dice que el hábito no hace al monje, porque allí dentro de las religiones puede haber espíritus que no son religiosos, están dentro de la religión, pero no son religiosos. No demuestran esa religiosidad, digamos, como fanatismo religioso, ¿cierto? Sino son personas muy cultas y están allí, sufren lo que sufren porque quieren hacer una obra buena, ¿sí? Se ha sabido de muchos monjas y sacerdotes que han querido hacer misiones para enseñar a la humanidad, para enseñarles, claro que ellos pues usan sus hábitos, pero están enseñando la fraternidad, el amor, cómo deben de manejar las madres a sus hijos. Hay mucha información sobre eso, ¿cierto? Pero esto es decir, son contadas las personas que se dedican a difundir conocimientos de amor, ¿sí? Bueno, de la luz del progreso, llamándoles oscurantistas a sus contrarios y cargándoles sin conocerlos tan, tan siquiera con todos los vicios imaginables, los cuales no obstante en mayor abundancia y mayor cobijados en ellos mismos se encontraban viendo al fin que los tales sacerdotes no abandonan su calma y humildad. Dícenles que todo es hecho por hipocresía. Bueno, es que eso es la verdad. Los sacerdotes, o es decir, las personas, bueno, aquí están hablando de los sacerdotes, ¿cierto? Que critican a aquellos que quieren hacer el bien. Porque el que critica no quiere hacer nada. Solamente quiere vivir su vida y vivir sus propios caprichos, sin importarle la vida de los demás. Y aquí pues, aquí encontramos ya que los sacerdotes tienen malas costumbres y bueno, de todo, no se moderan, ¿sí? Y pues yo con mi pesar de todo, vuelvo a decir que en mi pueblo hay un sacerdote que es de allá, mejor dicho, no está en el pueblo porque lo sacaron del pueblo, pero estuvo en el pueblo y fue sacerdote, hizo ochas y panochas ese sacerdote. En lugar de hacer progresar el pueblo, no, eso le dio palo al pueblo. Entonces, fíjese que, y siendo, él era hijo de unas personas, bellísimas personas, porque yo los conocí, trabajadores, la mamá una luchadora incansable, el papá igual. Los padres vivieron toda la vida en el campo, trabajando, pero no, él estudió para darse su gran vida y se la está dando.
pero quién sabe hasta cuándo le dure. De todas maneras, pues todos nos tenemos que ir, pero ay no, da tristeza. A mí me da mucha tristeza. Estos liberales que ni aún del sentimiento religioso tienen una idea, espíritus jóvenes, son que muy poco aún han marchado por las vías del progreso y su mismo orgullo prueba el del atraso de sus espíritus enemigos. Demuéstrase ellos de todo sacerdocio, no por llevar guerra en contra del oscurantismo, sino porque toda religión freno es siempre para con el vicio. Así pues, en toda cosa y en todo momento es siempre el espíritu lo que debéis buscar. Cuando tratéis, por tanto, de explicaros las cosas de mis doctrinas o de las que se me atribuyen, observad principalmente si la idea hallada encuentra su adaptación en cuanto al espíritu de las enseñanzas de Jesús. Fácilmente veréis que lo que se dice de la confesión, de la Eucaristía, del infierno, etcétera, no haya verdadero lugar en medio de las enseñanzas del Mesías. Bueno, ya hemos leído el capítulo 15. Aquí pues me disculpan hermanos, pero tras de que soy mala lectora hoy por hoy, como es unas fotocopias ya tan viejas, hay partes donde muy poco se ve y eso que con la lupa me ayudo, pero ya están borrándose las letras. Es difícil. Pero bueno, sea como sea, ya nos enteramos de lo que dice el Maestro Jesús en este capítulo. Entonces, así que vamos, amados hermanos, conociendo poco a poco. Y yo les pido disculpas por mis errores y por mi todo, pero por más que yo cometo errores y por más que todo, no me desanimo a dejar de hacerlo, porque esto es mi propio yo el que me impulsa a esta materia, a hacer lo que hago, porque quiero, porque amo la doctrina, porque quiero que también mis hermanos se enteren de lo que yo me entero. Y verdaderamente pues es algo muy importante para nosotros. Poco a poco vamos aprendiendo algo, poco a poco vamos aprendiendo. Entonces, mis amados hermanos, les doy un fuerte abrazo. Eh, Espero pues que nos encontremos más adelante, que sigamos aprendiendo y sigamos aprendiendo y aprendiendo. Que no se nos apague la antorcha, hermanos, hermanos. Muchísimas gracias y fue un placer estar con ustedes. Muchas felicidades. Felices, felices sueños.